Bueno, lo que voy a tratar esta tarde es de un tema que aparentemente está muy de moda, como es la humanización de la sanidad, la humanización del sistema sanitario, ¿no? Eh, mm, Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Y aquí estamos. Y bueno, lo que vamos a intentar ver a lo largo de esta tarde es, bueno, qué es humanizar, qué es la humanización, qué es la salud, la humanización desde una perspectiva holística, qué es lo que supone, y en definitiva, cómo humanizan en salud en cuanto a procesos, competencias, factores, qué es lo que se necesita para terminar con un sistema sanitario lo más humano posible, ¿no? Lo más volcado en el paciente lo más posible. Ante eso, lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, esto de la humanización, que es una cosa nueva, es una cosa novedosa, está ahora de moda, ¿qué es? Bueno, pues tenemos que empezar hablando que la primera vez que se habla de humanización en España es en el año 1984, a través del defensor del pueblo, Joaquín Ruiz Jiménez, que plantea el primer plan de humanización en sanidad. O sea, que lo que estamos haciendo, lo que estamos volviendo ahora, lo que nos estamos planteando ahora, son temas que ya se plantearon hace pues la friolera de casi 30, bueno, casi 40 años. La cuestión está, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues han pasado muchas cosas para que al final la relación médico-paciente se haya deshumanizado y ha pasado también muchas cosas para que ese sistema se haya roto, ¿no? También dentro de la humanización tenemos un profesional volcado completamente en la humanización del sistema, como es Alberto Llobel. Alberto Llobel es un cirujano, un oncólogo cirujano, que tenía, su padre también era oncólogo, y él se dio cuenta o él comentó en una entrevista que le hicieron antes de fallecer. Él falleció en el año 2013 de un tumor en el pecho. Dice, mi padre no siempre podía curar a los enfermos, pero él siempre guardaba para sus enfermos gestos de cercanía, de compasión, que ofrecían esa sensación anhelada por los enfermos de confort y bienestar. Esto le hizo cambiar su visión inicial y vio qué escuelas había que podían ofrecer ese tipo de enseñanza, de humanización. Quería aprender más sobre la humanización. Y para eso Albert Llobel lo que hizo fue irse a Estados Unidos. Allí estudió salud pública y además de sociología y de política. Y cuando él viene a España, intenta montar el sistema, él lo que realmente establece es lo que se denomina el modelo afectivo. Y este modelo afectivo lo que busca es hacer una medicina más atenta, más humanizada, más centrada en la afectividad de la persona enferma. Es decir, muchísimo más pensando en el paciente que en lo que es todo el sistema que está alrededor. Total, que este modelo afectivo esto lo que nos hace es pasar a decir, bueno, ¿y qué es humanizar? Bueno, pues humanizar es como verbo transitivo, es la acción de hacer humano y familiar y afable a alguien o a algo. Y luego, por otro lado, como verbo pronomial, conferir el carácter más humano en sentido moral, hacerlo más amable, justo, menos riguroso, ¿vale? Según la RAE. En definitiva, la humanización sería una acción, un efecto de humanizarse. Y para ello
siguiendo esa definición, es una cuestión ética, es una cuestión relacionada con los valores de la persona, es una cuestión relacionada con la dignidad de la persona y fundamentalmente relacionada con los derechos humanos de la persona. De tal forma que podríamos definir lo que es la humanización como utilizar la técnica para luchar contra las adversidades de la vida, impregnándola de valores y actitudes genuinamente humanos, de acuerdo a esa dignidad humana. Bien, ahí tenéis un pequeño esquema de esa humanización, es decir, esa humanización es poner en contacto, poner en valor la dignidad, los valores, la ética, la calidad asistencial, las personas, en definitiva, ponerlo todo en contacto para tener esa dignidad que todos merecemos. Bien, hablamos de humanización, hablamos de humanizar, pero hablamos de humanización y de humanizar la salud. ¿Pero qué es la salud? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, en una definición que dio en el año 1946, la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo de la ausencia de enfermedad. Es decir, ¿qué es lo que supone esta definición? Bueno, no solo ausencia de afección corporal, hay una superación de criterios exclusivamente somáticos y pone el énfasis en la integración del psíquico, social y de lo físico, ¿no? Es decir, en definitiva, esa definición de salud, que fijaros que ya se dio en el año 1946, lo que dice es que hay que intentar ver la salud desde una dimensión holística, es decir, de una visión integral, que abarque lo corporal, lo emotivo, lo intelectual, lo social, lo espiritual. El todo trasciende a la suma de las partes, es decir, hay una interdependencia entre ellas, y considerar a las personas en todas sus dimensiones. Eso es lo fundamental que tiene la perspectiva holística y, en definitiva, la humanización. No ver solamente a la persona, es ver a la persona en todos sus aspectos, hasta el espiritual y el emotivo. Bien, pero para humanizar en salud, evidentemente hay que hacer otra serie de cosas respecto de lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Porque evidentemente ahora no se nos pasa por la cabeza a ninguno de nosotros haber ido a una consulta y donde nos hayan atendido de una forma hayamos salido completamente satisfechos, ¿no? Yo, por determinadas circunstancias, recuerdo la última vez, que ha sido hace 15 días o 20 días, no me vio. Yo fui con un dolor tremendo de cadera, como tal hablaba Sacri al principio de la jornada. Yo fui con un dolor tremendo de cadera y cuando me senté me dice, ¿qué le pasa? Digo, bueno, ahí tiene usted los informes, ¿no? Y me dijo, vale, bien, no me dijo nada más. Me mandó antiinflamatorio y para de contar, ni me tocó. Eso sí, me mandó una resonancia, me estoy acordando, pero ni me tocó, ¿no? Entonces, esa cuestión que ya decía Einstein, y que es un poco el lema que seguimos en ASEPAR, ¿no? Que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Bueno, pues eso hace que la humanización no solo sea el cambiar como tal las cosas que estamos haciendo. Es decir, cambiar es hacer cosas distintas con los mismos medios. Lo que tenemos que hacer es transformar, es decir, hacer cosas distintas empleando nuevos recursos. Es decir, en definitiva, la humanización de la salud pasa por transformar lo que es el sistema. Pero bueno, si hablamos de humanización es porque es que ahora mismo el sistema está deshumanizado, ¿no? Entonces, ese sistema deshumanizado, ¿por qué se ha provocado? Bueno,
Pues fundamentalmente el sistema se parte del sistema de la relación sistema sanitario, médico, clínico, paciente, ¿no? Con el desarrollo científico. La especialización de la medicina, que se ha centrado más en la enfermedad y en los medios diagnósticos y terapéuticos que en el mismo paciente. Es decir, se ha querido buscar la excelencia en llegar más allá de lo más que podamos dentro de lo que es la medicina, en cuanto a medios, en cuanto a incluso a medicamentos, pero no se ha pensado para nada en el paciente, ni se ha trabajado con el paciente, ¿no? Es decir, esa especialización de la medicina lo que ha hecho ha sido incrementar la distancia paciente-personal sanitario, y cuando hablo aquí de personal sanitario hablo de lo clínico, del sistema sanitario en general, ¿no? Es decir, eso ha incrementado lo que es la deshumanización, ¿no? Bien, y esa deshumanización surge por la confluencia de varios factores, ¿no? Es decir, el desarrollo tecnológico y científico, la despersonalización, ver a las personas en partes y no como ser único, la organización y actividad de las instituciones sanitarias, decisiones mercantilistas y cortoplacistas, y eso se ha sufrido mucho y lo sufrimos mucho dentro de los pacientes con artritis reumatoide, porque nosotros, como bien sabemos, hemos tenido un medicamento que ha sido para nosotros básico, como son los medicamentos biológicos, y bueno, por decisiones mercantilistas en determinados momentos pues se quitan, se cortan, y son decisiones realmente cortoplacistas, ¿no? Y luego, por otro lado, la formación tanto de profesionales y pacientes. Es decir, aquí no tenemos que olvidarnos que los pacientes también tenemos parte de nuestra culpa, porque no estamos o no nos formamos lo suficiente como para decir las cosas como debemos y plantear las cosas como debemos, ¿no? Es decir, que en cuanto a causas de la deshumanización, bueno, pues el médico ha pasado a ser un técnico reparador de la maquinaria corporal, una actitud sobrepuesta frente a pacientes y a colegas, menosprecio de la esencia espiritual del ser humano, insensibilidad ante el sufrimiento del enfermo, despersonalización de la relación médico-paciente. Es decir, todas estas causas es lo que forma o dan como consecuencia esa deshumanización. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer entre todos? ¿Qué es lo que podemos hacer para que el sistema o la salud, en definitiva, sea algo más humano, ¿no? Bueno, pues una de las cuestiones que podemos hacer es aprender a mirar las cosas de una perspectiva distinta, ¿no? Y a tenerlo en cuenta. Es decir, no solamente ver lo que veo en el primer momento, sino intentarlo ver de otra forma para que lo tengamos en cuenta también para esa sensación de bienestar de todas las partes, ¿no? Evidentemente, la humanización es un proceso donde están inculcados pues, la política, la cultura, la formación de profesionales, la relación de los usuarios, formación de pacientes, organización sanitaria. Todo es un proceso, y este proceso evidentemente es un proceso complejo, porque también hay que tener en cuenta por parte de la parte clínica, de la parte de los sanitarios, que al final tienen que atender a una lista de pacientes importante, tienen un tiempo para hacerlo, no pueden excederse de ese tiempo, y evidentemente al final, entre comillas, despachan más que hacer otra cuestión, más que realmente preocuparse, ¿no? Y evidentemente aquí enlazo con lo que ya decía antes. No solo vale cambiar lo que se está haciendo, lo que tenemos que hacer es transformar el sistema. Es decir, tenemos que hacer cosas diferentes, pero aplicando y utilizando medios diferentes también.
Es decir, que las competencias que tenemos que tener a la hora de humanizar es tanto pacientes, familiares y cuidadores como profesionales sanitarios, escuchar, escuchar y escuchar y comprender de una forma empática, poniéndonos en el sitio de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y eso exige competencias tanto científica como técnica, como humana y relacional. Y la cuestión es que esto no se estudia normalmente en las facultades de medicina, ni tampoco desde el punto de vista de los pacientes tenemos la facilidad para comunicarnos de una forma adecuada y humana, ¿no? Por eso yo decía que la formación es básica, pero la formación es básica tanto en profesionales como en pacientes, ¿no? ¿Qué factores pueden incluir para mejorar y humanizar la salud? Bueno, pues lo primero, la personalidad y la experiencia de las personas, ¿no? Los sentimientos y las emociones, los intereses de los profesionales, la creencia social de que existen esos valores y que hay que mantenerlos y hay que tenerlos presentes, ¿no? Y la relación entre pacientes y profesionales, no solo en el aspecto intelectual, sino también en el aspecto y en el vínculo afectivo. En definitiva, ¿qué actitudes son las que vamos a tener ¿qué actitudes son las que fomentan de alguna forma esa humanización en salud? Bueno, pues lo primero, la escucha de los protagonistas, es decir, los pacientes y las asociaciones de pacientes, la opinión y la experiencia de familiares y los cuidadores, y por supuesto a los profesionales, que también tienen mucho que decir en esto. El modelo de decisiones compartidas, lo que es el partnership, es un modelo de relación en la que el paciente, la relación con el paciente no tiene una visión jerárquica, ¿no? Tanto pacientes como profesionales sanitarios se les considera expertos y están relacionados unos con otros. Y luego trabajar con personas y no trabajar con enfermos, es decir, los médicos no son los mecánicos de nuestro cuerpo, que sí lo son, pero tienen que ser los mecánicos de nuestro cuerpo y casi de nuestro espíritu también. Es decir, hay que hacer una transformación hacia un modelo de participación y respeto mutuo. Y por último, por concluir, en definitiva, la humanización lo que supone es transformar los sistemas de atención sanitario que tenemos en la actualidad para trabajar de una forma conjunta, instituciones, profesionales, con y no con el paciente, la familia, los cuidadores, siempre desde una perspectiva empática y holística, en el aspecto más integral de la palabra. Y para terminar, termino con una frase de Hipócrates, donde ya hablaba de humanización. O sea que hace ya bastante tiempo de esto, ¿no? Y es: donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y si queréis cualquier cuestión, cualquier pregunta, quedo ahí.